La mañana del 14 de Nisán, del año 30 de nuestra era, el cielo sobre Jerusalén comenzó a cambiar antes de que ningún ser humano en la ciudad pudiera comprender lo que estaba a punto de suceder. No fue una oscuridad que llegó lentamente, ni una nube que avanzó desde el horizonte de manera natural. Fue algo que los testigos que sobrevivieron describirían después con una sola palabra: inexplicable. Y esa inexplicabilidad no era un accidente. Era la firma de Dios sobre el momento más importante en la historia de la humanidad. Porque lo que ocurrió aquel día no fue simplemente la ejecución de un hombre inocente. Fue el cumplimiento de una promesa que Dios había estado tejiendo desde antes de que el mundo existiera. Una promesa que atravesó siglos de profecías, de símbolos, de sacrificios de animales, de templos y de velos, hasta encontrar su punto de convergencia en una colina a las afueras de los muros de la ciudad santa, en un lugar cuyo nombre en hebreo era Gulgolet, y que los romanos llamarían con su propia lengua Calvario. Lo que hace única la crucifixión de Jesús no es únicamente su dimensión espiritual, aunque esa dimensión lo abarca todo. Lo que la hace única es también la extraordinaria precisión con que cada detalle de aquel día había sido anunciado siglos antes, y la manera en que cada uno de esos detalles se cumplió con una exactitud que ninguna conspiración humana podría haber orquestado. Hay un hecho que la mayoría de los creyentes conoce solo superficialmente, pero que cuando se contempla en su totalidad deja sin palabras. El Salmo 22, escrito por David aproximadamente 1000 años antes de que la crucifixión romana fuera siquiera un método de ejecución conocido, describe con detalle asombroso lo que Jesús experimentaría en la cruz. No como metáfora, no como alegoría vaga, sino con precisiones anatómicas, emocionales y circunstanciales que solo tienen sentido a la luz de lo que ocurrió aquel día en el Gólgota. Y ese salmo es apenas el comienzo de una cadena de señales que Dios había dejado a lo largo de toda la historia de Israel, esperando el momento en que el Cordero de Dios apareciera para que todo el mundo viera que nada de aquello había sido improvisado. Para entender la crucifixión como nunca antes la has visto, es necesario comenzar no en el huerto de Getsemaní la noche anterior, sino mucho más atrás. Es necesario comenzar con un hombre llamado Abraham, que subió a un monte con su hijo Isaac, cargando la madera del sacrificio sobre sus propios hombros. El libro de Génesis, en su capítulo 22, narra ese momento con una economía de palabras que esconde una profundidad teológica inmensa. Abraham había recibido de Dios una promesa que parecía contradecirse a sí misma. Isaac era el hijo de la promesa, el heredero a través del cual todas las naciones serían bendecidas, y sin embargo, Dios le pedía que lo ofreciera en sacrificio en el monte Moria. Abraham obedeció. Cuando Isaac le preguntó dónde estaba el cordero para el holocausto, Abraham respondió con una frase que la tradición judía consideraría profética durante siglos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. El monte Moria, donde Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo, es la misma cadena montañosa sobre la cual Jerusalén sería construida siglos después. El mismo monte sobre cuya ladera norte, en un lugar llamado Gólgota, el Padre Celestial ofrecería a su propio hijo unigénito. La geografía misma era una profecía. Cuando Isaac subió al monte cargando la madera sobre sus hombros, toda la tradición cristiana posterior vio en ese gesto la imagen anticipada de Jesús cargando su propio madero hacia el lugar del sacrificio. No es una interpretación forzada. Es una correspondencia que el apóstol Pablo reconocería y que el libro de Hebreos desarrollaría con una precisión teológica cuidadosa, explicando que Abraham recibió a Isaac de vuelta en sentido figurado, como si de entre los muertos hubiera resucitado, porque eso era lo que el episodio prefiguraba. El Dios que detuvo la mano de Abraham antes de que el cuchillo cayera sobre Isaac era el mismo Dios que no detendría su propia mano cuando su propio hijo estuviera en la cruz. Aquella vez, en el monte Moria, Dios proveyó un carnero atrapado por sus cuernos en un zarzal para que muriera en lugar de Isaac. Esta vez, en el Gólgota, no habría sustituto. El Hijo de Dios mismo sería el Cordero. El sistema de sacrificios que Dios estableció en el Sinaí, a través de Moisés, no fue un conjunto de rituales arbitrarios.
Fue un lenguaje visual que Dios enseñó a Israel durante siglos para que, cuando llegara el Cordero definitivo, su pueblo tuviera el vocabulario necesario para reconocer lo que estaba ocurriendo. Cada cordero ofrecido en el templo de Jerusalén era una palabra en ese idioma. Cada gota de sangre derramada sobre el altar era una frase que apuntaba hacia adelante. El libro de Levítico establece con detalle minucioso los requisitos para que un animal fuera aceptable como sacrificio. Debía ser sin mancha y sin defecto. No era un requisito estético, era una declaración teológica. Solo lo perfecto podía expiar lo imperfecto. Solo lo sin mancha podía cubrir la mancha del pecado. Cuando el apóstol Pedro escribiría décadas después sobre la sangre de Cristo, usaría exactamente ese lenguaje. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay un detalle del sistema sacrificial judío que la mayoría de los creyentes no conoce y que ilumina la crucifixión de una manera que pocas cosas pueden igualar. El día conocido como Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote realizaba una serie de rituales que culminaban con el ingreso al lugar santísimo del templo, el único espacio en toda la tierra donde la presencia de Dios habitaba de manera manifiesta, separada del resto del mundo por un velo grueso como la anchura de una mano, tejido con lino torcido, azul, púrpura y carmesí, de aproximadamente 18 metros de altura. Ese velo no era simplemente una cortina. Era una declaración arquitectónica de la separación entre lo santo y lo profano, entre la presencia de Dios y la condición del ser humano caído. El sumo sacerdote entraba una vez al año, con sangre, para hacer expiación por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Era el único que podía cruzar ese umbral. El resto de Israel se quedaba afuera, separado de la gloria de Dios, por esa barrera de tela que era al mismo tiempo un recordatorio de la distancia y una promesa de que algún día esa distancia sería abolida. Los evangelios registran que en el momento en que Jesús entregó su espíritu en la cruz, ese velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo, Marcos y Lucas coinciden en este detalle con una unanimidad que habla por sí sola. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 27, verso 51, lo registra así. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La dirección importa de una manera que a veces pasa desapercibida. Si el velo hubiera sido rasgado de abajo hacia arriba, podría haberse explicado como un acto humano, como alguien que hubiera tomado el tejido por su parte inferior y lo hubiera desgarrado con sus manos. Pero de arriba hacia abajo significa que la fuerza que lo rasgó vino de lo alto. Fue Dios mismo quien abrió el camino. Fue Dios quien declaró, con ese gesto dramático e irreversible, que la era de la separación había terminado. Lo que durante siglos había sido el privilegio de un solo hombre, una sola vez al año, ahora era el derecho de todo ser humano que se acercara al Padre a través del Hijo. El libro de Hebreos lo diría con una claridad que deja sin argumentos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo del templo era la carne de Cristo. Y cuando esa carne fue entregada, el acceso quedó abierto para siempre. Pero volvamos al Salmo 22, porque es imposible hablar de la crucifixión como nunca antes la has visto sin detenerse en ese texto con la atención que merece. El rey David lo escribió en un momento de angustia personal profunda. Y sin embargo, las palabras que salieron de su pluma describen una experiencia que él nunca tuvo. Porque David nunca fue crucificado. El Salmo 22 comienza con las palabras que Jesús pronunciaría desde la cruz, en su lengua materna, el arameo, tal como lo registra el Evangelio de Marcos en su capítulo 15. Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta no era una expresión de desesperación sin contexto, era una cita deliberada. Jesús, en el momento de mayor oscuridad de su existencia humana, estaba señalando a todos los que tuvieran oídos para oír hacia ese salmo milenario, diciéndoles, miren lo que está escrito y vean cómo se cumple ante sus ojos. Lo que sigue en el Salmo 22 es extraordinario
El verso 7 dice, «Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza». Los 4 evangelios registran exactamente ese comportamiento de la multitud y de los líderes religiosos que observaban la crucifixión. El verso 8 dice, «Se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía». El Evangelio de Mateo, en su capítulo 27, verso 43, cita a los principales sacerdotes usando palabras que son casi idénticas. «Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere». El verso 14 del mismo Salmo describe una experiencia física que corresponde con asombrosa exactitud a lo que ocurre en el cuerpo de una persona crucificada. «He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron». La crucifixión producía exactamente ese efecto en las articulaciones del cuerpo humano, sometido al peso de su propio cuerpo, colgando de los brazos extendidos. El verso 16 dice, «Horadaron mis manos y mis pies». Este verso es particularmente notable, porque la palabra hebrea utilizada en el texto original, ka'ari, ha sido objeto de debates académicos durante siglos. Pero la traducción que describe una perforación o excavación es la más consistente con el contexto del pasaje completo y con los detalles físicos de la crucifixión. Y el verso 18 dice, «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». El Evangelio de Juan, en su capítulo 19, registra que los soldados tomaron las vestiduras de Jesús y las dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Pero cuando llegaron a la túnica, que era sin costura y tejida de una sola pieza, decidieron no rasgarla y echaron suertes sobre ella para ver quién se la quedaría. Juan incluso añade la frase que convierte este momento en uno de los puentes más asombrosos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para que se cumpliese la Escritura. Todo había sido escrito, todo se estaba cumpliendo. Ahora detente un momento y piensa en lo que esto significa realmente. Un salmo escrito aproximadamente 1000 años antes del evento que describe. Un método de ejecución, la crucifixión, que no era conocido ni practicado en Israel en la época de David. Detalles físicos, emocionales y circunstanciales que corresponden punto por punto con lo que los 4 evangelistas, testigos o compiladores de testimonios de testigos, registraron de manera independiente. La probabilidad matemática de que todo esto sea coincidencia es un argumento que la mente racional no puede sostener indefinidamente. En algún punto, la acumulación de correspondencias deja de ser explicable por el azar y se convierte en evidencia de algo que trasciende la planificación humana. David no sabía exactamente lo que estaba escribiendo. El Espíritu Santo que inspiró su pluma sí lo sabía. Y ese mismo Espíritu Santo había estado colocando señales a lo largo de toda la historia de Israel para que, cuando llegara el momento, nadie que tuviera ojos para ver pudiera decir que no había sido advertido. El contexto histórico de la crucifixión es igualmente fascinante cuando se examina con la atención que merece. Los romanos adoptaron la crucifixión como método de ejecución de los pueblos del Mediterráneo oriental, y la perfeccionaron como instrumento de terror público. Era una muerte diseñada para ser vista, para humillar, para advertir a cualquiera que considerara desafiar la autoridad imperial. Las víctimas morían lentamente, a veces durante días, expuestas a los elementos y a la mirada de los transeúntes. El hecho de que Jesús muriera en aproximadamente 6 horas sorprendió al propio Poncio Pilato, según lo registra el Evangelio de Marcos en su capítulo 15. Cuando José de Arimatea vino a pedir el cuerpo, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y llamó al centurión para verificarlo antes de entregar el cuerpo. Este detalle no es menor. La rapidez de la muerte de Jesús, que los comentaristas bíblicos han relacionado con el estado extremo de agotamiento físico tras la vigilia, los eventos de la noche anterior y las horas de lo que precedió a la crucifixión misma, también cumplía una función profética. El libro del Éxodo, en su capítulo 12, había establecido que el Cordero de la Pascua no debía tener ninguno de sus huesos quebrados. El Evangelio de Juan registra que los soldados romanos, al ver que Jesús ya había muerto, no le quebraron las piernas como hacían habitualmente para acelerar la muerte de los crucificados. Y añade, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura.
no será quebrado hueso suyo. La Pascua judía no es solo el trasfondo cronológico de la crucifixión, es su interpretación teológica más completa. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, instruyó a cada familia a tomar un cordero sin mancha, sacrificarlo y pintar con su sangre los postes de la puerta de sus casas. La promesa era que el ángel que traía el juicio pasaría de largo sobre las casas donde viera esa sangre. Durante siglos, los judíos celebraron la Pascua como el memorial de esa liberación. Pero la Pascua siempre fue, simultáneamente, una promesa que apuntaba hacia adelante. El apóstol Pablo lo diría con una brevedad que contiene toda una teología. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús fue crucificado durante la Pascua. Murió en el mismo período en que los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en el templo de Jerusalén. La sincronía no era casual. Era la revelación del significado que Dios había estado ocultando a plena vista dentro de ese ritual durante más de 1000 años. Hay otro elemento de la crucifixión que pocas veces recibe la atención que merece, y es la naturaleza del lugar donde ocurrió. El Gólgota, cuyo nombre arameo significa lugar de la calavera, estaba ubicado fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, cerca de una de las puertas principales por donde fluía el tráfico de personas que entraban y salían. Esto no era una coincidencia geográfica. El libro de Hebreos lo señala explícitamente, conectando la ubicación de la crucifixión con una práctica del sistema sacrificial levítico. Cuando el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales sacrificados al lugar santísimo el día de la expiación, los cuerpos de esos animales eran quemados fuera del campamento, fuera de la presencia del pueblo. Hebreos capítulo 13, verso 12, dice: Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fue llevado fuera. Fue excluido de la ciudad. Experimentó el rechazo y la exclusión que el pecado produce en la relación entre el ser humano y Dios. No porque él hubiera pecado, sino precisamente para que los que sí habían pecado pudieran ser traídos de regreso adentro. La geografía de la crucifixión era teología escrita en piedra y tierra. La figura de los dos criminales crucificados junto a Jesús también contiene una riqueza teológica que a menudo se pasa por alto en las narraciones de la crucifixión. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 23, registra que uno de los criminales se unió a las burlas de la multitud, mientras que el otro reprendió a su compañero con una lucidez sorprendente. ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y luego, volviéndose a Jesús con una fe que en ese momento era casi incomprensible dado lo que veían sus ojos, dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús fue inmediata y absoluta. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese intercambio está contenida toda la teología de la gracia. Un hombre que no tenía nada que ofrecer excepto su reconocimiento de la verdad y su fe en quién era Jesús, recibió en sus últimas horas la garantía más completa de la salvación que jamás se haya pronunciado. No hizo obras, no fue bautizado, no pasó años en una sinagoga, solo creyó, y ese creer fue suficiente. La cruz de Jesús estaba entre los dos ladrones, como ha estado siempre, entre los que rechazan y los que creen, ofreciendo a ambos la misma posibilidad, esperando la misma respuesta de fe. Las 7 palabras que Jesús pronunció desde la cruz han sido meditadas, predicadas y cantadas durante 20 siglos, y sin embargo, siguen conteniendo profundidades que cada nueva generación descubre. La primera de ellas, registrada en Lucas capítulo 23, verso 34, fue una oración por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración no fue un gesto retórico, fue la expresión más radical del Evangelio en acción. Los hombres que habían clavado sus manos y sus pies, que habían dividido sus vestiduras, que estaban sentados a los pies de la cruz vigilando, eran gentiles, soldados romanos que actuaban por cumplir órdenes dentro de un sistema imperial que no conocía ni le importaba el Dios de Israel. Y sin embargo, Jesús oró por ellos.
La intercesión que el gran sacerdote hacía una vez al año en el lugar santísimo, aquí era realizada por el sumo sacerdote eterno desde el altar de su propio cuerpo, en tiempo real, en voz alta, a favor de los mismos que lo estaban ejecutando. Era el perdón siendo ofrecido en el momento mismo en que el precio del perdón estaba siendo pagado. La segunda palabra desde la cruz fue la promesa al criminal arrepentido que ya hemos considerado. La tercera fue dirigida a su madre María y al discípulo amado, generalmente identificado como Juan, que estaban al pie de la cruz. Según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 26 y 27, Jesús dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo», y al discípulo: «He ahí tu madre». En ese momento de agonía física extrema, Jesús se ocupó de asegurar que su madre no quedara desamparada después de su muerte. La tradición cristiana ha visto en este gesto no solo el cumplimiento del amor filial, sino también una imagen de la relación entre Cristo, la Iglesia y la humanidad que Él estaba redimiendo. Juan, que representaba a todos los creyentes, recibía a María como madre propia. Era un acto de cuidado pastoral realizado desde la cruz misma, en el momento de mayor sufrimiento, demostrando que incluso allí, incluso entonces, el amor de Cristo por los suyos no se ausentó un instante. La cuarta palabra es la que más incomoda, la que más preguntas genera, la que más ha sido malentendida. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya hemos visto cómo esta frase era el comienzo del Salmo 22, y cómo Jesús la usó para señalar hacia ese texto profético. Pero hay una dimensión adicional que es necesario considerar con reverencia. Los teólogos han reflexionado durante siglos sobre lo que significa que el Hijo de Dios se sintiera abandonado por el Padre. La explicación más consistente con el conjunto de la enseñanza bíblica es que en ese momento Jesús estaba cargando el peso total del pecado de la humanidad, y que ese pecado producía en su experiencia la separación que el pecado siempre produce: el alejamiento de Dios. No fue que el Padre dejara de amar al Hijo, fue que el Hijo, en su humanidad, experimentó, hasta sus últimas consecuencias, lo que significa estar bajo el peso del pecado, para que ningún ser humano tuviera que experimentar ese alejamiento definitivo de Dios. El abandono que Jesús sintió era el abandono que nosotros merecíamos. Lo tomó sobre sí mismo para que nosotros pudiéramos ser llevados de regreso al Padre. La quinta palabra fue: «Tengo sed». El Evangelio de Juan, en su capítulo 19, verso 28, introduce esta palabra con una frase que lo conecta con la dimensión profética de todo lo que estaba ocurriendo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: «Tengo sed». El Salmo 69, verso 21, había dicho: «Me dieron a beber vinagre». Y así ocurrió. Uno de los soldados empapó una esponja en vinagre, la puso en un hisopo y se la acercó a la boca. El detalle del hisopo también es significativo. Fue el hisopo el instrumento que los israelitas usaron en Egipto para untar la sangre del Cordero Pascual en los postes de las puertas. Ahora, en el Gólgota, el hisopo volvía a aparecer en el contexto del sacrificio del Cordero definitivo. Cada objeto, cada gesto, cada detalle del relato de la crucifixión parece estar colocado allí con una precisión que va más allá de la narración histórica y entra en el territorio de la sinfonía teológica. La sexta palabra fue: «consumado es». En el griego original del Evangelio de Juan, la palabra usada es tetelestai, un término que en el mundo comercial de la época tenía un significado muy preciso. Era la palabra que se escribía en un documento de deuda cuando la deuda había sido pagada en su totalidad. No parcialmente, no con un plan de pago pendiente, completamente, definitivamente, sin deuda remanente. Cuando Jesús pronunció esa palabra, estaba declarando que la deuda de la humanidad con Dios había sido saldada. No quedaba nada por pagar. No había un complemento adicional de méritos humanos que añadir. No había obras religiosas que completar. No había rituales pendientes que realizar. Tetelestai, pagado en su totalidad. Esta es quizás la palabra más liberadora de toda la historia humana, y fue pronunciada desde una cruz, por un hombre a punto de morir, en el momento de su mayor debilidad aparente.
pero esa debilidad aparente era en realidad la mayor demostración de poder que jamás tuvo lugar en la historia. El poder de la gracia que paga lo que el pecador no puede pagar. El poder del amor que completa lo que la criatura no puede completar. La séptima y última palabra fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 46, registra que Jesús dijo esto con gran voz, y que luego, habiendo dicho esto, expiró. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que la última palabra de Jesús en la cruz fue una oración dirigida al Padre. No una maldición sobre sus verdugos, no una lamentación sobre la injusticia de su condición, no un reclamo hacia los discípulos que lo habían abandonado. Una oración de entrega filial que recoge palabras del Salmo 31, verso 5, y las convierte en el acto final de obediencia y confianza de un hijo que había cumplido todo lo que el Padre le había encomendado. Comenzó con abandono sentido y terminó con entrega confiada. El arco de las 7 palabras desde la cruz es en sí mismo un sermón completo sobre lo que significa caminar con Dios a través de la oscuridad hacia la luz. La oscuridad que cayó sobre la tierra durante 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, según los 3 evangelios sinópticos, es uno de los elementos del relato de la crucifixión que más ha intrigado a investigadores de diversas disciplinas a lo largo de los siglos. No puede explicarse como un eclipse solar normal, porque la Pascua judía ocurría siempre durante la luna llena, y los eclipses solares solo son posibles durante la luna nueva, cuando la luna está entre la Tierra y el Sol. Los eclipses no ocurren durante luna llena. Lo que los evangelios describen no tiene una explicación astronómica ordinaria. Era un signo. Era el lenguaje de Dios escrito en el cielo en el momento en que el Creador de la luz cargaba con las tinieblas del pecado de la humanidad. El profeta Amós, en su capítulo 8, versos 9 y 10, había anunciado siglos antes: Acontecerá en aquel día, dice el Señor el Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. No era solo un fenómeno natural inexplicable, era el cielo mismo vistiendo luto sobre el evento que estaba ocurriendo en la tierra. El terremoto que sacudió Jerusalén en el momento de la muerte de Jesús, registrado en el Evangelio de Mateo en su capítulo 27, también pertenece a este lenguaje de señales que Dios escribió en la creación en torno a ese momento. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y algo extraordinario que Mateo registra en los versos 52 y 53, con una sobriedad que contrasta con la enormidad de lo que describe. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Este pasaje, único en los 4 evangelios, ha sido objeto de reflexión teológica profunda. Lo que sugiere es que la muerte y resurrección de Jesús no fue un evento aislado que afectó solo a un individuo, sino un acontecimiento cósmico que comenzó a revertir los efectos de la muerte sobre toda la humanidad. La resurrección de Jesús era la primicia, la garantía, el primer fruto de una cosecha que incluiría a todos los que murieran en él. La creación misma respondió a lo que estaba ocurriendo, porque lo que estaba ocurriendo era el punto de inflexión de toda la historia creada. El centurión romano que comandaba la guardia en el Gólgota ese día merece una consideración especial, porque su reacción registrada en los evangelios es uno de los testimonios más sorprendentes de todo el relato. Este hombre era un oficial militar experimentado, pagano, representante de la potencia imperial que había ordenado la ejecución. Había presenciado crucifixiones antes. Era parte de su trabajo. Y sin embargo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 54, registra que cuando vio el terremoto y las señales que ocurrieron en el momento de la muerte de Jesús, tuvo gran temor y dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas, en su versión del mismo momento, registra las palabras del centurión de manera ligeramente diferente, pero igualmente significativa. Verdaderamente este hombre era justo. Un soldado romano, sin formación en las escrituras judías, sin conocimiento de las profecías mesiánicas, sin ningún antecedente religioso que lo preparara para ese reconocimiento,
Fue el primero en pronunciar desde fuera del círculo de los discípulos la confesión cristológica fundamental. El Evangelio llegaba a los gentiles antes de que Jesús fuera puesto en la tumba, en la voz de un militar romano parado al pie de la cruz. ¿Qué te provoca este momento cuando lo contemplas desde donde estás tú hoy, en tu propia historia, con tus propias cruces a cuestas? Porque eso es precisamente lo que nos invita a considerar el relato de la crucifixión cuando se ve en toda su profundidad. No solo como un evento histórico, no solo como el cumplimiento de profecías, sino como algo que tiene una dimensión personal e íntima para cada ser humano que se detiene frente a él. ¿Hay en tu vida algún lugar donde sientes que Dios está ausente? ¿Donde la oscuridad parece tan densa como aquellas 3 horas sobre el Gólgota? ¿Hay deudas en tu historia que sientes que no puedes pagar? ¿Fracasos de los que no sabes cómo recuperarte? ¿Pecados que parecen demasiado pesados para ser perdonados? Cuéntanos en los comentarios dónde te encuentra este mensaje hoy. Porque el Tetelestai de Jesús fue pronunciado también por ti, también por tu historia, también por el peso específico que tú cargas. La historia de la cruz no termina en el Gólgota. Termina, o más exactamente, comienza verdaderamente 3 días después. Pero incluso antes de llegar a la resurrección, es necesario detenerse en lo que ocurrió con el cuerpo de Jesús después de su muerte, porque también allí hay detalles que hablan un lenguaje profético que no puede ignorarse. El Evangelio de Juan registra que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza para verificar su muerte, y que de ese costado salió sangre y agua. Este detalle, que Juan subraya con énfasis propio de un testigo ocular que quiere asegurarse de que el lector entienda que lo que describe es real y verificable, ha sido examinado desde perspectivas médicas que sugieren una condición específica del estado del cuerpo después de una crucifixión. Pero más allá de su dimensión médica, tiene una dimensión teológica que Juan mismo desarrollaría en sus epístolas. El agua y la sangre son los elementos del testimonio del Espíritu, del bautismo y de la Santa Cena, de los 2 grandes signos sacramentales que la Iglesia cristiana heredaría de ese momento. El costado abierto de Cristo fue, en el lenguaje teológico de Juan, la fuente de donde brotó la Iglesia, así como Eva había surgido del costado de Adán. El Nuevo Testamento estaba siendo inaugurado con sangre y agua desde la herida misma del Cordero. La participación de José de Arimatea y de Nicodemo en el entierro de Jesús también es teológicamente significativa. Ambos eran miembros del Sanedrín, el consejo de líderes judíos que había aprobado la condena de Jesús. Ambos habían sido discípulos secretos por temor, y en el momento en que todos los demás discípulos habían huido, en el momento en que asociarse con Jesús era más peligroso que nunca, porque significaba asociarse con un hombre condenado por sedición ante Roma, estos 2 hombres salieron de las sombras y dieron la cara. José fue a Pilato y pidió el cuerpo. Nicodemo trajo especias aromáticas, mirra y aloe, en una cantidad que el Evangelio de Juan señala como 100 libras romanas, una cantidad extraordinariamente generosa que era propia de los entierros de reyes y personas de gran honor. Ellos envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos con las especias, según la costumbre judía de sepultura, y lo pusieron en un sepulcro nuevo en el que nadie había sido puesto aún, cavado en la roca, en un huerto cercano al lugar de la crucifixión. El profeta Isaías había escrito en su capítulo 53: «Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fue sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea, exactamente como la profecía había indicado 7 siglos antes. El sello y la guardia romana que Pilato colocó sobre el sepulcro a petición de los principales sacerdotes, que temían que los discípulos robaran el cuerpo para fabricar un relato de resurrección, se convirtieron paradójicamente en los mejores testigos de lo que ocurrió 3 días después. Si el sepulcro hubiera podido ser encontrado con el sello intacto, si el cuerpo hubiera aparecido en algún lugar, si alguno de los discípulos hubiera podido ser identificado como el ladrón del cadáver, las autoridades romanas y judías habrían presentado esas evidencias de manera inmediata para detener el movimiento que comenzaba a crecer. No lo hicieron porque no podían. La guardia romana fue sobornada para decir que los discípulos habían robado el cuerpo mientras dormían.
lo cual es en sí mismo una confesión de la vacuidad del sepulcro. Nadie discutía que el sepulcro estuviera vacío. Lo único que se discutía era cómo había quedado vacío. Y en esa discusión, los guardianes del orden público del siglo I admitieron involuntariamente el único hecho que importaba. El cuerpo de Jesús no estaba donde lo habían puesto. La resurrección de Jesús transforma el significado de la crucifixión de una manera que no puede sobreestimarse. Sin la resurrección, la crucifixión sería simplemente una tragedia más en la larga lista de personas que murieron injustamente a manos del poder imperial. Con la resurrección, la crucifixión se convierte en lo que siempre fue. No una derrota, sino una victoria. No el final, sino el centro. No el punto más bajo de la historia humana, sino su punto más alto disfrazado de lo más bajo. El apóstol Pablo lo diría con una contundencia que todavía retumba 20 siglos después, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La crucifixión sin la resurrección sería un sacrificio sin confirmación. La resurrección es la confirmación del Padre de que el sacrificio fue aceptado, de que el precio fue suficiente, de que el tetelestai fue verdad. La tumba vacía es el recibo del pago. 2000 años después de ese día en el Gólgota, los seres humanos seguimos siendo los mismos en lo esencial, portadores de una necesidad de perdón que ningún sistema religioso, ninguna filosofía, ningún esfuerzo moral propio puede satisfacer completamente. La sofisticación tecnológica del siglo XXI no ha resuelto el problema fundamental de la condición humana. Construimos ciudades más grandes y conectamos continentes con fibra óptica, pero el peso de la culpa, el miedo a la muerte y la separación de Dios siguen siendo exactamente los mismos que en el primer siglo. Y la respuesta que Dios dio a ese problema en el Gólgota sigue siendo exactamente la misma. No una lista de cosas que hacer para merecer el perdón, sino un hijo que tomó sobre sí lo que nosotros debíamos cargar, para que nosotros pudiéramos recibir lo que solo Él merecía. El Evangelio no es un sistema de mejora personal, es una noticia. Alguien ya hizo lo que tú no podías hacer, ya fue hecho. Tetelestai. La manera en que el sistema sacrificial judío, las profecías mesiánicas, la geografía de Jerusalén, los detalles históricos de la crucifixión romana, las palabras pronunciadas desde la cruz y los testigos del evento se articulan en un único relato coherente que apunta hacia una sola conclusión, es uno de los argumentos más poderosos que existen para la fe cristiana. No se trata de creer a pesar de la evidencia. Se trata de reconocer la evidencia y responder a ella con la misma fe del criminal en la cruz. Con el reconocimiento de la propia necesidad, con el reconocimiento de quién es Jesús y con la petición simple y directa de ser recordado en su reino. Esa petición, 2000 años después, sigue siendo respondida con las mismas palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando contemplas la crucifixión en toda su dimensión, cuando ves el hilo de las profecías que convergen en ese día, cuando oyes las 7 palabras pronunciadas desde la cruz, cuando entiendes el velo rasgado y el sepulcro vacío, lo que tienes frente a ti no es simplemente una historia religiosa que se ha transmitido a través de los siglos por costumbre o por tradición cultural. Lo que tienes frente a ti es el acto más extraordinario de amor que haya ocurrido en la historia del universo. Dios mismo, haciéndose carne, experimentando el rechazo, la soledad, el sufrimiento y la muerte, no porque estuviera obligado a hacerlo, no porque no tuviera otra opción, sino porque eligió hacerlo, porque eligió a ti, porque antes de que el mundo fuera creado, en el consejo eterno de la Trinidad, fue determinado que si la criatura se perdía, el Creador iría a buscarla. Y fue. Y el Gólgota es el lugar donde la búsqueda encontró lo que buscaba. Cada vez que el pan es partido y la copa es levantada en la mesa del Señor, cada vez que un creyente se arrodilla en oración, con el peso de la culpa sobre sus hombros, y encuentra que el peso es levantado, cada vez que alguien en el borde de la desesperación descubre que todavía hay gracia disponible para su caso específico, la crucifixión de Jesús está siendo proclamada de nuevo. No como un recuerdo distante, sino como una realidad presente y activa.
La sangre del Cordero no pierde potencia con el tiempo. El Tetelestai no tiene fecha de vencimiento. Lo que fue pagado en la cruz permanece pagado para todo el que se acerque al Padre a través del Hijo. Hoy, ahora mismo, desde cualquier punto de partida, desde cualquier historia personal, desde cualquier nivel de fracaso o de duda. La historia que comenzó con Abraham subiendo al monte Moria, que continuó con cada cordero degollado en el atrio del templo, que fue cantada por David en el Salmo 22 antes de que David comprendiera completamente lo que estaba cantando, que fue anunciada por Isaías en su capítulo 53 con una claridad que dejó a los rabinos posteriores sin palabras, que se materializó en una mañana de Nisán en el Gólgota de Jerusalén. Esa historia no terminó allí. Continúa en cada vida que es transformada por el encuentro con el Cristo crucificado y resucitado. Continúa en cada comunidad de creyentes que se reúne en su nombre. Continúa en la proclamación del Evangelio a cada rincón del mundo hasta que llegue el día en que el mismo Jesús que fue llevado al Gólgota regrese en gloria, no para ser crucificado de nuevo, sino para reinar sobre todo lo que su sacrificio compró. Ese día se acerca. Y todo lo que ocurrió en la cruz es la garantía de que ese día llegará. Si este recorrido por la crucifixión de Jesús, como nunca antes la habías visto, ha encendido algo en tu interior, si ha fortalecido tu fe o ha abierto preguntas que necesitan seguir siendo exploradas, este canal existe exactamente para eso, para ir más profundo en las verdades que cambian vidas. Suscríbete para no perderte el próximo mensaje. Y comparte este video con alguien que necesite ver hoy que lo que ocurrió en el Gólgota fue hecho también por él, también por ella, con nombre propio y con amor eterno.